Bueno, nosotros somos Danzarena, mi nombre es Cintia Aguirre y estamos aquí para hablar sobre un proyecto que se llama Imágenes del Cuerpo en la Mirada del Mundo. Es un proyecto partícipe del programa ECA de la Secretaría de Cultura de Chihuahua y existe gracias a la aportación y el acompañamiento de La Norteñita, la Unión Ganadera y Pintex y Moldes y Detalles, 4 empresas muy importantes que son los que dan vida a este proyecto que inició el 1 de noviembre y que estaremos compartiendo en las redes, podcasts y platicando un poquito de preguntas detonadoras que entre nosotros mismos, los integrantes, hemos reflexionado, dialogado y queremos como hacerlos abiertos, hacerlos públicos para generar un diálogo más de impacto, un diálogo donde los demás, el público que observa, que nos sigue o que tiene un poco de curiosidad de lo que se trata este proyecto, también participen, también respondan, también generen sus propias preguntas, que podamos intercambiar ideas, opiniones, experiencias. Entonces, pues una de las preguntas que surgen fue el por qué crear procesos creadores en la experiencia artística. ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quién quiere responder? Bueno, creo que es importante justo por lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que de repente, al menos en Chihuahua, no sé cómo se maneje realmente en otros estados, pero pareciera que las y los artistas escénicos estamos preparados y preparadas para las convocatorias que salen, y es como salió una convocatoria, que creamos algo para entrar, y muchas veces estamos en el proceso si te llegan a seleccionar, ¿no? Entonces de repente te dan un plazo para que ya entregues el trabajo terminado, y entonces no vivencias tanto el proceso, no te metes tanto en el proceso. Y creo que es importante tener un espacio que sea únicamente para explotar el potencial creativo, no nomás propio, sino colaborativo, ¿no? Con las demás personas, los demás artistas. Y parece que, o sea, por ejemplo, en ese sentido que, o sea, las mismas dinámicas, las convocatorias, los tiempos y todo, es importante que los artistas tengan como estas convocatorias y se ajusten a poder trabajar y tener como un resultado, ¿no? Al final de cuentas. Pero luego, o puede haber una, que quienes están, suena muy chistoso, ¿no? Pero dice, cada quien tiene su proceso creativo y ese proceso puede ser desde una semana y ya lo crean, o de repente hay quienes pueden decir, no, pues tengo 2 años con esto y no sé qué hacer o cómo plantearlo, ¿no? Entonces, de alguna manera sí existe esta necesidad porque haya un acercamiento formativo en cómo los artistas pueden tener estas herramientas sobre un proceso creativo, ¿no? Cómo puedo fijar metas, cómo puedo aterrizar ciertas ideas, cómo puedo procesar más esta información y también sentires alrededor de esta idea para poder gestionar, ¿no? De alguna manera que al final, cuando terminan estas convocatorias, no solamente son como, ay, sí, ya lo voy a crear y como salga y los tiempos que tuve, y pues obviamente todos también trabajan y hacen cosas a veces fuera del arte creativo, porque es difícil vivir del arte a veces aquí en Chihuahua, son pocos los que viven realmente de ello. Entonces, claro, están inmersos en toda una serie de obligaciones y responsabilidades, y luego a la parte quieren crear su arte y a la parte les ponen tiempos, y luego después están como, híjole, no, pues hasta parece chiste, ¿no? Que lo voy a dejar para el último, ¿no? Y a las prisas se está realizando. Entonces, por eso es importante, veo que esta cuestión de tener, de pensar en la necesidad de un proceso creativo, al menos base para todos, ¿no? Que sepan cómo orientarse.
Sí, sobre todo también creo, como yo le llamo, un proceso consciente, porque efectivamente, como mencionan, hay un proceso en cada actividad o cada propuesta de forma individual y grupal, pero no siempre es consciente. Pero cuando destinas ese tiempo para dialogar como lo estamos haciendo ahorita y darle importancia y luz a estos diálogos conscientes, más de detonadores, provocadores, que a veces son inherentes en el proceso, pero no tan conscientes, no están tan estudiados. Nos interesa mucho, y en Danzarena siempre hemos buscado esta parte de profundizar, que no sean cosas, un proceso superficial, de forma natural tal vez, sino más bien profundizar y sí darnos este tiempo de diálogo y atención y evidencia, y que un camino nos lleve a otro camino, ¿no? En el proceso. Y cómo, bueno, sí me gustaría saber, por ejemplo, cómo ha sido entonces en el caso de Danzarena, que tiene ya 15 años. No, ya tenemos como 20 y tantos, ya vamos a cumplir 25 o ya los cumplimos, sí. Sí. Tuyo, pues sí ha sido como, pues experimentando y conociendo, yendo a muchas residencias y conociendo a muchos artistas, y de alguna manera tu propia forma de crear proyectos lo has aterrizado en Danzarena y luego después con quienes integran Danzarena. Entonces, ¿cómo, pues sí, cómo en el caso tuyo has logrado con las diferentes piezas tener ese proceso, ¿no? Sí. O al menos una que te haya costado a ti o Vivir el proceso. Yo una muy pienso que significativa, ¿no? Cuerpo Memoria fue justo, ¿no? Fue uno que nos dio el momento de la pandemia la oportunidad, y fue muy consciente, pero también había condiciones, ¿no? Porque todo se había detenido, todo había parado, y entonces teníamos tiempo y teníamos la oportunidad en la soledad y sin la presión de que cuando íbamos a tener función, de pasar por un proceso más consciente. Pero yo creo que también es algo muy personal, porque mi formación viene del Centro de Investigación Coreográfica, y entonces siempre concebí la creación como un proceso de investigación y como un trabajo de conciencia, de preguntas, de saber por qué lo estoy haciendo, cuál es la necesidad, cuál es el momento histórico, qué está sucediendo en mi entorno, en la comunidad artística, en lo social, y particularmente en el territorio Chihuahua, ¿no? Porque tiene una propia forma de vivir el arte que hay que escuchar y ser muy sensible como para también introducir ahí los proyectos, ¿no? Entonces, de Cuerpo Memoria también fue algo que surgió como una necesidad del cuerpo, de retomar los cuerpos y las memorias de nuestros cuerpos desde lo femenino, en la pandemia, en esos espacios, para poder vivir el proceso y disfrutarlo, porque además lo disfrutamos mucho, ¿verdad? Sí, o sea, había ensayos, digamos así, que en realidad nomás eran para estar caminando, ¿no? Y 1 hora caminando lento hasta que sintieras el caminar lento, ¿no? Yo creo que justamente es una de las partes que más trabajamos, esa parte inicial, y que recuerdo que en comentarios de público fue como una de las partes más impactantes, ¿no? Ese principio, el estar tan concentradas caminando lento, ¿no? Porque fue uno de lo que más pudimos trabajar, realmente. A lo que más le pudimos dedicar tiempo, justo pues porque lo teníamos, como mencionaste tú ahorita, ¿no? No estábamos preocupadas. Claro que estábamos preocupadas por el COVID. Sí, ¿no? Estábamos cubrebocas y eso, pero no había esta presión del tiempo de tengo el trabajo, porque todas estábamos en home office, o estaban algunas estudiando en línea, ¿no? Otras estábamos en home office y estábamos aquí mientras estábamos en el trabajo. Era más fácil. Y creo que por lo mismo, el proceso de residencia es importante, aunque sea 1 semana, ¿no? Pero es 1 semana totalmente dedicada a crear. Que tu única preocupación, digamos, o no preocupación, ocupación, es crear, ¿no? Y divertirte creando, o sea, disfrutarlo, ¿no? Que a veces yo creo que ya no se pueden a veces ni disfrutar, ¿no? El proceso creativo cuando estás bajo presión de ya tengo que sacar
este producto final y tengo este tiempo, ¿no? Y tengo todas estas ocupaciones aparte. ¿Qué va a ser la naturaleza hablando del proyecto, que vamos a residir en la sierra durante 8 días, 8 noches, una comunidad, que ahorita eso nos hizo preguntarnos también por qué trabajar en comunidad? Y bueno, esta residencia que van a venir algunas personas que no sabemos de dónde, porque la convocatoria está abierta y han levantado la mano gente no solo de Chihuahua, que eso es bien bonito, y que además no solamente gente de danza, sino también multidisciplinarios, hay gente de cine, actores que se han acercado porque queremos también generar un proceso en la multidisciplinar, ¿no? y en comunidad. Y entonces eso me detona la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué trabajar en comunidad? ¿Por qué trabajar el arte en comunidad? Híjole, principalmente, bueno, yo desde de 5 años para atrás he tenido la oportunidad de ver cómo el arte impacta en la sociedad de manera muy específica, ¿no? O sea, he tenido esta oportunidad de ver las reacciones, de escuchar comentarios. Entonces, por un lado está la parte de el arte, llevarlo a la comunidad, socializarlo, democratizarlo, que sea accesible para todo el mundo, independientemente de, a veces que el arte no solamente se lleve también a otros lados, ¿no? Y la otra de cómo también crean sus procesos o sus creaciones en grupo, de tal manera que no termina siendo la idea de alguien en específico, sino también cada quien tiene su aporte y al final termina siendo algo totalmente diferente, ¿no? Que responde más a una necesidad social que a la propia necesidad de un solo autor, decir, esto quiero decir y todos acaten esto, ¿no? Que es importante también, o sea, hay sus momentos en el que una pieza o la originalidad de alguien que propone, pues también tiene mucho peso, ¿no? Pero al final el saber que cada quien le va a meter su cosecha desde cómo lo siente, el cómo lo actúa, el cómo lo representa, aunque tenga cierta dirección, es esa esencia personal de cada quien que al final, pensando más en esta creación artística, respondiendo a una necesidad social, es donde lo notas, ¿no? Al final, en las risas, en los llantos, en las reflexiones de las personas, en el impacto, ¿no? En las miradas, en cómo al final terminan por decir, algo de todo esto me llegó, me sentí identificado y me voy con... O inclusive no tienen que ser reacciones como eufóricas, ¿no? O positivas, por así decirlo, sino también la angustia o la preocupación, el enojo también he visto y lo he sentido, ¿no? A través de piezas de arte donde, digo, no necesariamente tiene que acatar como estas emociones positivas que le dicen a veces, sino el simplemente que una pieza de arte te provoque algo, ya con eso está bien por bien servido, ¿no? Ya ahora sí te corresponde a ti reflexionar al respecto y saber cómo lo procesas. Yo creo que es importante ir volviendo, no sé, rescatar otra vez esta cuestión de la comunidad, ¿no? Porque es algo que ya existía desde hace mucho, pero creo que el sistema que tenemos, nadie está exento, ¿no? Y entonces también entre artistas nos hace a veces como, o nos enseña, ¿no? A ser como individualistas, ¿no? A ver cuál artista brilla más, cuál compañía brilla más, ¿no? Yo creo que también hasta por eso los roces, ¿no? A veces entre la comunidad artística. Y entonces creo que es importante voltear a ver que en realidad, pues como dicen, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿no? 7 cabezas van a pensar mejor que una. Claro que entiendo que es más complicado a lo mejor ponerse de acuerdo, pero al fin y al cabo son más ideas. Y es a lo mejor esa parte también que podemos sanar y reconciliar, ¿no? Como de que, ok, yo tengo esta idea y yo quiero que se haga esto, si yo lo hiciera sola se haría esto, pero cómo esta idea puede mejorar con el aporte de otra persona, ¿no? O de otras personas. Y pues sí, es como volver a mirar, tener esta mirada otra vez colectiva, ¿no?
A mí por eso me parece importante trabajar en comunidad. Sí, ¿no? Porque además coexistimos, como que hay una idea en algún momento histórico donde se le daba mucha importancia, se subía al pedestal al artista y se creía, es el artista, o sea, es diferente al común social, ¿no? Es el que tiene la musa, el genio, y me parece que hemos caído en esa trampa para olvidarnos de la coexistencia en la colectividad y en la comunidad en la que nos debemos, porque finalmente pues nacemos incluso por encuentros de dos seres, que ellos nacen por el encuentro de otros dos seres, y cuando tú te expandes al mirar tu origen en la vida, te das cuenta que no venimos solos, o sea, somos parte de muchas historias, y cuando haces estos ejercicios en comunidad y en el colectivo, lo único que logras es resonar, espejearte, reflejarte, retroalimentarte del otro, contigo, con los demás, y te descubres también y descubres que hay muchas cosas en ti que había en el otro y los otros también en ti. Entonces es tan rico y tan vasto y tan bonito el trabajo en comunidad que y además reconocerlo, ¿no? Que siempre ha existido este ejercicio humano, porque es una forma de reconocernos en lo humano, en lo colectivo, en la comunidad. Y el arte, wow, pues cuando lo hacemos así conscientes, a mí en lo personal me despierta muchísimo aprendizaje. Me encanta aprender siempre de los compañeros en estos ejercicios en comunidad. Por eso hacer trabajo mucho en comunidad. Y es algo que tal vez no, o sea, no sé si el hecho de pensar el arte en comunidad sea también algo que podría repensarse desde nuestro lado, o sea, latinoamericano, ¿no? Porque ahorita que hablaba sobre el artista, y ahorita de hecho también antes de estaban hablando al respecto, ¿no? O sea, el artista era en su momento el intelectual, y bajo ese también era, o sea, a veces ves las biografías de estos personajes, sobre todo hombres, que también hubo muchas mujeres ocultas o calladas o con seudónimos, anónimas, pero al final eran esos personajes que estaban ahí y eran como, ay, es pintor, arquitecto, inventor, diplomático, y, o sea, eran multiusos, ¿no? Porque era como, hacían y estaban incluidos y esta parte sensible de reconocer a la humanidad y luego mostrársela, que ahí viene, o bueno, más bien mi duda al respecto, ¿no? Luego, cuando hay estas comparaciones o se hizo el designar las bellas artes desde una visión eurocéntrica, y que luego venían a Latinoamérica y pensarlo como, primero, un concepto del arte, ¿no? Es una expresión del ser humano, pero a veces se piensa como algo muy propio, ¿no? O sea, esta pintura es de tal artista y luego te muestran toda su historia, o sea, tan solo verlo como Van Gogh, ¿no? Toda su problemática mental que es enfermedad, etcétera, y todo lo reflejó y lo plasmó en sus pinturas, y luego, pues al final es eso, ¿no? El arte, porque es algo que parecía que viene desde muy profundo de una persona y nada más esa persona lo puede hacer, ejecutar y plantear, ¿no? Luego lo pensamos como, bueno, en Latinoamérica si hay artistas y también esa misma función se establece, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en arte o cultura sobre comunidades, que a veces le dicen artesanía. ¿Y por qué artesanía? Bueno, porque sí tiene ciertas ideas refleja lo que viene siendo parte de la sociedad, de la comunidad, pero se replica en masa, ¿no? Entonces, como que pierde cierto valor de alguna manera ante la pieza única que no se puede repetir y nadie más la puede hacer, a un arte colectivo que a veces, pensándolo ahora sí en Latinoamérica, cómo lo ven, ¿no? Cómo lo piensan en esta cuestión de que ahora en el proyecto estemos planteándolo también como en una creación de arte en comunidad.
Ujú. Y ahí me lleva a esta pregunta que nos hacíamos también, que ¿por qué hacerlo en este formato de residencia? ¿Por qué nos nutre en nuestra vida artística? O sea, ¿por qué trabajar el proceso, que ya hablamos ahorita, además en residencia y además en colectivo? ¿Cómo nos nutre o cómo nutriría a cada uno de los artistas que está formando parte de este proyecto que tiene todo junto, todos estos factores, ¿no? Todos estos ingredientes? Yo ayer estaba viendo una película, ¿no? Into the Wild. Y casi nunca veo los créditos, pero ayer estaba viendo los créditos y como que me puse a pensar, ¿no? No manches, o sea, se necesitan un montón de artistas para hacer esta película, ¿no? No nomás son los actores y el director y la productora, ¿no? O sea, es como los camarógrafos, la dirección de arte, un chorro de compositores, ¿no? Obviamente, pues los músicos, maquillistas, o sea, cuando vi dije, no puedo creer cuánta gente se necesita en un set, ¿no? Para una película. Y bueno, aquí estamos hablando de una película, pero si lo vemos es también una forma colectiva, ¿no? Que sí, a lo mejor los que brillan a veces es el director, los actores principales, etcétera, ¿no? Pero en realidad, o sea, como lo que decía usted ahorita, coexistimos y somos interdependientes unos de otros, ¿no? Y creo que sí es momento de ir viendo que en realidad nos aporta más estar en colectivo que estar pues siempre queriendo hacerlo solo, ¿no? Y que justo pues se va a aprovechar aparte en un formato de residencia, porque, por ejemplo, a veces también hay, y no es cuestión de hacerlo menos, ¿no? Pero me refiero que a veces también vamos o hay aquí mismo cursos, encuentros, ¿no? O lo que se hace cada año en el Campo Bello, y es muy valioso, ¿no? Porque igual trabajas con otros artistas, con otras bailarinas, con otros bailarines, pero pues nos agarra en la cotidianidad, lo que decía ahorita Yair, ¿no? Entonces, de repente que unos tienen que pedir permiso en el trabajo, en la escuela, mover sus horarios, salir y ir a alistarse para el día siguiente. Entonces, creo que algo muy padre de esto es que nos junta, pero aparte nos junta con el único fin de que nos dediquemos a crear, ¿no? A divertirnos, a sentir, sea tristeza, sea enojo, sea miedo, a descansar para poder al día siguiente volver a crear. Y ese es nuestro único, digamos, qué hacer durante la residencia. Entonces, por eso creo que es muy importante, porque aparte también es un lugar muy representativo, ¿no? Huachochi, que es en donde vamos a estar, la naturaleza. Que pocas veces tenemos esa oportunidad de residir juntos, como bien lo dices, para compartir incluso en la cotidianidad, ¿no? Es que eso es maravilloso. El ritmo de vida en lo contemporáneo no nos da la oportunidad de eso. Entonces, de contemplar, y justo es lo que queremos, apartarnos de la civilización para experimentarnos entre todos. Sí, me trae una como memoria, un recordatorio así muy de un trabajo de hace unos 3, 4 años, donde fueron también 3, 4 días en la sierra nada más, sin señal, ¿no? Y claro que era un trabajo extensivo, que era trabajar con comunidades y o sea, comunidades de tarahumaras de la sierra. Estamos hablando de que eran al menos 200 personas, ¿no? Y por grupos y seccionados. Y había mucha gente detrás de fondo trabajando, pero era eso. Y era trabajar ahí en las comunidades. Pero claro que, o sea, yo al menos estando ahí, llegando, era como, me levanté temprano y con todo esto, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué? Y luego, no, me decían, calmado, ahorita llegan las personas, ahorita desayunamos, nos ponemos a platicar, hacemos las mesas, etcétera. Entonces, el ritmo que claro que yo traía de que levantar y hacer muchas cosas y que ahí viene la gente y que andar movido, etcétera, fue como que un choque, ¿no? De pensar, ok, sí, vengo a hacer un trabajo de creativo, de estar acompañando a todas estas personas, pero también es de
más allá del trabajo y lo que vengo a hacer es, estoy viviendo aquí. Durante este lapso pequeño, mi vida y todo cambia a los ritmos de aquí, ¿no? Y también sobre eso es como, ok, desacelerarse a uno mismo, ¿no? Y eso está bien padre que te hayas dado cuenta de eso, que es lo que nos permite residir juntos, que nos damos mucha cuenta y hacemos visible ese tipo de cosas que a lo mejor en esos, si no tuviéramos esos formatos ni cuenta nos damos porque estamos en la cotidianidad y no paramos nunca como para preguntarnos, espérate, estoy acelerado, puedo darme el tiempo. No, estás como muy enfocado en otras cosas, pero cuando resides te vas a la naturaleza, estás en colectivo y además otra cosa muy rica, participando con muchas formas de pensar diferentes en la multidisciplinariedad, porque no solamente vamos a compartir con bailarines, sino que hay gente de teatro, hay pintores, hay gente de cine, y entonces ahí, wow, te nutre el cómo está concibiendo esa experiencia el que trabaja en el cine, cómo lo está concibiendo el que hace música, cómo lo está concibiendo, y ahí es donde te potencializa muchísimo más la experiencia, hablando del enriquecimiento en la experiencia como artista. Claro, porque aunque todas y todos vamos a converger en crear, la realidad es que cada disciplina, hasta por la escuela, ¿no? Tiene su forma diferente de crear. No crea igual a veces un bailarín, una bailarina, un coreógrafo, una coreógrafa, que tal vez un músico, un compositor, que los de teatro, ¿no? Creo que cada disciplina tiene sus propios rituales que podemos tener, digo, convergencias, coincidir en algunas cosas, pero pues al fin y al cabo son diferentes, ¿no? No nos vamos muy lejos, es simplemente como, por ejemplo, cuando estamos a veces ensayando con el músico compositor, ¿no? Que va a ser pues la música de nuestra obra, y es súper diferente la forma en la que él tiene de trabajar que nosotras, ¿no? Entonces, pues eso es padre, ¿no? Como ver cómo te empapas, ¿no? de los demás, y que pienso que también algo que a lo mejor, no sé si se esté viendo, pero también creo que es importante la cuestión de la intimidad, porque, bueno, también estar en la sierra, ¿no? Inmersos, no sé si vaya a haber señal, pero supongo que no, o tal vez sí, o tal vez muy poca e intermitente, pero pues también eso, ¿no? Es compartir todo el día con las personas con las que vas a estar, ¿no? Todo el día, o sea, el desayuno, los dormitorios, la parte ya creativa, el descanso, el que, no sé, me fui a despejar y me fui a fumar o a caminar o lo que sea, ¿no? Y quieras o no, también en los procesos creativos se detona mucha intimidad, y entonces creo que también es una cosa especial, importante y de alguna otra manera vulnerable y privilegiada poder compartir tu vulnerabilidad con la de las demás personas, ¿no? Y que no está distrayéndote un celular, de que ya cuando es la hora de comida, cada quien se desenchufa y se pone a checar sus redes sociales o a hablarle a fulanito, a manganita, o ver los pendientes, ¿no? Es como, aquí esto no va a estar, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, pues no me gusta la palabra, nos fuerza a convivir, pero pues hay más, no sé, como condiciones para convivir, ¿no? Ajá. Para convivir de manera más natural, más íntima, pienso yo, ¿no? Y qué duro tener que decirlo así, ¿no? De que hay condiciones, porque realmente siempre las hay, pero no elegimos aprovecharlas. Entonces, como ya aquí tenemos el celular, y bueno, ahí como el pretexto está de que es imposible, no lo hay, pareciera que dijimos, no, pues están las condiciones. Y ojalá que la residencia nos lleve y nos traiga un poco de reflexión a todos los que compartamos, también para visibilizarnos, experienciarnos desde esos pequeños detalles que a lo mejor no tienen que ver nada con lo artístico, pero tiene que ver mucho, porque lo artístico es la vida, cada uno vive y decide y disfruta, saborea, y el color de su vida es diferente, pero esos pequeños detalles son los que le dan justo el sentido. Y pues las residencias es el pretexto justo para volver a tomar sentido y redireccionarnos en comunidad hacia un proyecto, hacia un proceso, hacia un resultado, que pues ahorita no vamos a hablar mucho de eso, pero que los podcasts que vamos a seguir compartiendo y que queremos seguir subiendo a las redes,
seguiremos tocando esos temas, ¿no? Y seguiremos hablando de muchos otros detalles que también como que aquí en el grupo, en colectivo, nos preguntamos, muchas dudas que surgieron, muchas necesidades de poner en la mesa para compartir con los demás. ¿Qué opinan ustedes, no? ¿Qué opina el que está de aquel lado escuchando? Que esperemos que sí nos estén escuchando. Pero bueno. Y, que Yair se encargue de eso. Sí. A mí me causó ahorita una pregunta precisamente hablando sobre esto, el ir, convivir, ser vulnerable, darse el tiempo, darse la oportunidad para crear arte. Una que, o sea, de entrada es una profesión como cualquier otra. En segunda, son yo creo que pocas las profesiones que te dan el tiempo y la oportunidad de hacer una introspección tan profunda en tus ideas, en tus sentimientos, en tu visión y estudio sobre la sociedad, las situaciones, el cómo vives, y luego todavía eso ponerlo a disposición y de alguna manera también ser vulnerables ante la exposición, ¿no? O sea, decir, estoy escribiendo, poniendo, haciendo una danza, toda esta pieza de arte, independientemente de la que sea, que viene de mi proceso de sentir, y en este caso proceso de sentir junto con otros, y aquí está, ¿no? Y también es como exponerse o ser vulnerable ante eso, ¿no? Luego también recae como en esta idea de hasta dónde, o sea, el arte en sí tiene una función social de cambio, transformación, lo que sea, pero lo pones ahí y la gente se apropia, ¿no? También de ello. Pero en qué punto también es necesaria pues la humildad en el artista en decir, yo tengo estas posibilidades de hacer todo este trabajo personal que no muchos tienen, ¿no? Y no es como que voy a llegar y ahora restregártelo en la cara, por así decirlo. No, yo hice esto, o véanlo, o admírenme desde mi sentir, ¿no? O sea, como también es como, simplemente es una herramienta. O sea, esta creación al final termina siendo una herramienta para abrir precisamente, ¿no? Diálogos, y desde la humildad ponerlo ahí más como digerido, ¿no? Y luego las personas también tengan esa oportunidad y apertura de decir, híjole, me gustó esto porque me recordó y sentí, pensé, y empieza un proceso, ¿no? Entonces, simplemente, o sea, de alguna manera esto el arte, el verlo o sentirlo como no de creadores hacia el público, no como, véanme, yo les doy. Yo les proporciono, les doy, y las personas como, sí, es que él es el sensible, ¿no? Es como un diálogo de iguales que de alguna manera convergen en el momento en el que la pieza empieza a discutirse, ¿no? A hablarse. Pues sí, porque lo de adentro está afuera y lo de afuera está adentro. Es lo maravilloso de la revelación artística, que revela lo humano desde que se dedica a darse ese tiempo para introspeccionarse, pero dentro de ese proceso está revelando cosas que los otros, los espectadores, el público en general, le está detonando, ¿no? Se está encontrando. Entonces, sí me parece bien importante lo que señalas, ¿no? Cambiar los reflectores. ¿En qué medida la obra cambia los reflectores? Donde mírenme hacia mírense, ¿no? Público, el que lo escucha, el que lo ve, el que lo comparte, mírate, escúchate, siente, piénsalo, ¿no? Es más bien como hacia allá, no es yo artista, me ven, tengo los reflectores iluminándome, sino yo artista volteo en mi obra los reflectores para que tu público pues te vayas preguntando, y nosotros muchas ocasiones en las funciones, cuando cerramos la obra y hacemos los conversatorios, generalmente intentamos hacer en eso, ¿no? Saber y también escuchar al público cómo lo vivió, qué le detonó, con qué se fue, qué dudas les despertó. Más que el preguntar les gustó o no les gustó, porque eso es casi intrascendental, es un poco genérico. Hay que
empezar a revelar y hacernos más sentipensantes, conscientes de lo que vivimos en cada momento, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en esos sentipensamientos compartidos como el de ahorita. No sé, ¿algo más? No, pues Ya. No que sé. se siga, ¿no? Pues, es que todavía, o sea, obviamente hay mucho para dialogar, pero también van a venir otras personas que van a estar también vaciando sus ideas, ¿no? Entonces, que se animen a comentar, que se animen a buscar la trayectoria de los artistas, la trayectoria de los proyectos que se están involucrando y que de alguna manera, o sea, la comunicación ahora digital y todo el acceso que tenemos es para usarlo de la mejor forma posible y qué mejor de que, o sea, más allá de entretenimiento también encuentre uno un poquito de formación, de reflexiones que te hagan también como ir cambiando, ¿no? Al menos es, y pues nada, que estén al pendientes, ¿no? De los siguientes capítulos. Sí, sí, y bueno, y mandar preguntas también, ¿por qué no? A lo mejor algunas preguntas que no las tenemos contempladas, que después vamos a compartir nuestros pensamientos al respecto de ellas, pero sería bien interesante cuáles son las dudas y las preguntas, los sentires de ustedes, los que están ahí escuchándonos y se han dado el tiempo para también reflexionar junto con nosotros y hagamos un diálogo abierto para todos los que queramos y tengamos un punto de vista que compartir.